Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema de hoy es los falsos apóstoles. Este versículo menciona que solo hubo y habrá 12 apóstoles de Cristo. Veamos en primer lugar cuál es el correcto significado de la palabra apóstol. La palabra apóstolos en griego significa simplemente enviado, delegado, mensajero, enviado a una tarea específica. Este término fue dado especialmente a los 12 apóstoles de Cristo, elegidos por el Señor para recibir una instrucción especial y fueron así designados. Lucas 6:13 y capítulo 9, verso 10. Pero, ¿por qué en la mayor parte de las iglesias hoy en día dicen tener un apóstol? Si la palabra apóstol quiere decir enviado, entonces todos los cristianos deberíamos de actuar como tal. Es decir, que todos los cristianos somos enviados, pero no a dirigir las iglesias con supuestas nuevas doctrinas y nuevas falsas revelaciones, como suelen hacer los que se dicen llamarse apóstoles y no lo son. Pues los verdaderos apóstoles fueron los cimientos del evangelio, y si hubiese más nuevos apóstoles, habría que seguir creando nuevos cimientos, pero la Biblia y las revelaciones ya se cerraron. Apocalipsis 22:18 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere de estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Uno de los requisitos que deben tener los apóstoles es ver a Cristo, pero eso fue para sus escogidos. Si el ministerio apostólico hubiese seguido, los mismos 12 apóstoles hubiesen formado apóstoles en el nombre de Cristo en la iglesia, pero ellos solo formaron y designaron pastores, ancianos y obispos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se mencionan a los apóstoles de Cristo, es decir, enviados por el propio Cristo. Claramente se hace una diferencia entre este grupo selecto y especial de los 12 apóstoles de Cristo y de los otros apóstoles o enviados que no forman parte del grupo de los 12 apóstoles. El grupo de los 12 apóstoles o enviados fue único e irrepetible. Ellos son el fundamento de la iglesia de Cristo. Todos ellos fueron llamados y elegidos directamente por Jesucristo para ser apóstoles. Todos ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, pues Jesús se apareció a ellos después de resucitar, y todos ellos tenían las marcas y señales del apóstol, que eran los milagros y prodigios que ellos hicieron y que nadie más hizo. Todos estos mentirosos, ladrones e impostores que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, están llevando a muchos a la perdición, ya que ninguno de estos falsos apóstoles cumple los 3 requisitos fundamentales para ser un verdadero apóstol de Cristo, que son los siguientes: el haber sido llamado y elegido directamente por Cristo para ser apóstol, el haber visto a Cristo resucitado, el tener las marcas del apóstol, que son las señales, milagros y prodigios, como lo muestra la Escritura en 2 Corintios capítulo 12, verso 12. Pero ¿de dónde han sacado que hoy en día hay apóstoles y que ellos son los que deben dirigir a la iglesia? Efesios 4:11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De este versículo mal interpretado por estos hombres es donde sacan su falsa doctrina. Cristo fue el que constituyó a los apóstoles a través de dones para el inicio de la iglesia. Y todo lo que hizo Cristo no quiere decir que nosotros lo tengamos que hacer, sino que algún apóstol de hoy en día resucite al tercer día después de morir para que pueda constituir a otros apóstoles. Los verdaderos apóstoles de Cristo nunca hicieron apóstoles, porque esa autoridad solo la podía llevar a cabo el autor de la iglesia para la creación de los cimientos de la iglesia. Pero como el cimiento ya se hizo, ya no se puede crear otros cimientos. Para seguir observando cómo funciona el organigrama de una iglesia, hay que seguir estudiando toda la Biblia y veremos que los dirigentes de las iglesias fueron ancianos, obispos y pastores.
Nunca en la Biblia encontramos que después de los apóstoles de Cristo se levantara un apóstol para dar cobertura y levantar a otros al apostolado, vendiendo por dinero tal ministerio y se enriqueciera, como se hace hoy en día. Ese ejemplo no lo dejó nuestro Señor y dueño de la iglesia. El silencio y el no escudriñar las escrituras dentro de cualquier iglesia es el cómplice más grande para desarrollar cualquier tipo de corrupción que se está llevando a cabo. Y es triste que el pueblo de Dios esté dispuesto a realizar 1000 tipos de actividades dentro de la iglesia que son antibíblicas para que sus líderes logren realizar sus sueños personales, que no son otros más que su propio imperio, fama, poder y mucha economía. Todo esto pasa por no escudriñar las escrituras profundamente y verificar qué es la verdad doctrinal de Dios y desechar a estos líderes y tratarlos como tales que son simplemente infiltrados, falsos apóstoles, pues nada tiene que ver las actividades de la iglesia que Cristo estableció a las actividades que la iglesia cristiana ha desarrollado hoy en día. Así que esta falsa doctrina viene por el afán de ser lo máximo, fama, poder y riquezas. Se autodenominaron apóstoles, por eso mismo crearon ese tipo de doctrina, pues el apostolado quedó como un don enviado y no como ministerio, es decir, oficio. De lo contrario, que hagan todos los milagros que los 12 hicieron. Y jamás en la Biblia menciona este tipo de don como una jerarquía dentro del cuerpo de Cristo, como han hecho las falsas doctrinas. Cristo escogió a estos 12 apóstoles para que realizaran un ministerio, puesto que Cristo tuvo su forma personal de llamarles mis apóstoles, porque fueron sus enviados. En el idioma de Cristo, es decir, en hebreo, quiere decir representante de otra persona. Según Apocalipsis 21:14 dice, los 12 apóstoles del Cordero. Así que todos los que hoy se denominan apóstoles de Cristo son falsos, pues el versículo con el que iniciamos especifica los 12 apóstoles. Efesios 2:20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Observe atentamente lo que dijo Pablo. Él dijo que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ya que los 12 apóstoles también eran profetas de Dios, pues ellos hablaban de parte de Dios. Enseguida dijo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, es decir, Jesucristo es la piedra base de todo el edificio de Dios. Y sobre esa gran piedra base, que es Cristo, hay otros 12 fundamentos que son los 12 apóstoles de Cristo, incluido Pablo. Por eso es que en Apocalipsis 21:14 leemos que los 12 fundamentos que tiene el muro de la Nueva Jerusalén celestial representan a los 12 apóstoles de Cristo. Le invito a que lea por favor Efesios 4:11 al 16 y como puede ver, este pasaje de Pablo es precioso y de una importancia crucial. Pablo dijo que Dios estableció en su iglesia diferentes tipos de ministerio. El primero de todos ellos es el apóstol, es decir, enviados. Pablo puso este ministerio del apostolado en primer lugar porque es el fundamento de la iglesia. Los 12 apóstoles, entre ellos Pablo, son el cimiento o fundamento donde se edifica la iglesia de Dios. Por eso es que en la Nueva Jerusalén celestial se mencionan 12 cimientos que simbolizan a los 12 apóstoles de Cristo, ya que sobre ellos se edifica el resto del edificio, que es la iglesia. Esto lo explicó muy bien Pablo en este otro pasaje, Efesios 2:20 al 21. Pablo dijo que los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles o enviados de Cristo, los cuales hablan de parte de Dios. Nuestras creencias se basan en la doctrina de los apóstoles que Cristo escogió, tal como hacían los primeros cristianos, los cuales perseveraban también en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Pablo dijo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, es decir, Él es la base o piedra fundamental sobre la cual se edifica toda la iglesia de Cristo. Y sobre esta gran piedra fundamental, que es Jesucristo, hay 12 fundamentos más, que son los 12 apóstoles de Cristo.
y sobre ellos somos edificados nosotros que formamos parte de la iglesia. El fundamento de un edificio se pone una sola vez. Dicho fundamento no se coloca una y otra vez, sino que se pone solo una vez. Y encima de él se construye el edificio entero. Exactamente lo mismo ocurre en la iglesia de Dios, que es el edificio o templo de Dios. El fundamento de la iglesia ya se puso una sola vez, y este fundamento principal es Jesucristo. Y encima de él se pusieron otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles de Cristo. Y es sobre estos 12 apóstoles que se construye la iglesia de Dios. Esto demuestra de forma irrefutable que hoy en día ya no existen apóstoles de Cristo, ya que el fundamento ya se puso en el pasado, en el siglo I. Y ahora los verdaderos cristianos edificamos encima de dicho fundamento apostólico, que es la doctrina de Cristo transmitida por sus 12 apóstoles y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Por consiguiente, todos aquellos sujetos que se han proclamado a sí mismos apóstoles de Cristo, sencillamente se han convertido en apóstoles de Satanás, ya que ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo con el propósito de impresionar a otros y gobernar sobre ellos para sacarles todo el dinero que puedan y así poder ellos vivir a cuerpo de rey y a costa del dinero y del trabajo de sus ovejas que les creen y les siguen. La condenación irremediable en el lago de fuego es lo que les espera a estos enviados de Satanás. En la época de Pablo ya existían también estos falsos apóstoles, los cuales se hacían pasar por apóstoles de Jesucristo. Decían que Jesús los había escogido y enviado, pero era mentira. Estos farsantes y estafadores se autodenominaban apóstoles para sentirse importantes e impresionar a otros. Exactamente igual que ocurre hoy en día con los falsos apóstoles, los cuales se hacen pasar por apóstoles de Cristo para ensalzarse a sí mismos, pretendiendo tener una autoridad apostólica que no tienen, y de esta manera poder impresionar a otros, engañando, robando, estafando y dominando a las ovejas que les creen y les dan su dinero.